Con la venia de la presidencia. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática viene a fijar su postura en contra de este dictamen, ya que estamos seguros que esta discusión no debería estar centrada en cuánto tiempo debe permanecer el Ejército en las calles, sino en resolver el problema de fondo, que es la estrategia de seguridad fallida emprendida por este gobierno. Queremos manifestar nuestro respeto y admiración a las Fuerzas Armadas. Reconocemos la labor que ellos realizan. Ellos no tienen la culpa de que su comandante supremo no tenga la más mínima idea de qué hacer en materia de seguridad pública. Deberíamos estar preocupados en esta soberanía por construir juntos una verdadera estrategia de seguridad nacional que le permita al país salir del problema de violencia y sangre en el que estamos inmersos desde hace varios años y que ha quedado demostrado que no es con el Ejército en las calles como lo vamos a resolver. Hasta el día de hoy, transcurrida ya la mitad de este sexenio, debemos decir que mantener al Ejército en las calles no es la solución. No debemos de confundir la confianza que se le tiene al Ejército y a nuestras Fuerzas Armadas con la nula estrategia de seguridad pública que el presidente ha insistido en mantener. Hoy ya se olvidaron de decir no a la militarización con la que tanta campaña de desprestigio se hizo. Hoy ya se olvidó el presidente de cuando decía que al Ejército había que regresarlo a sus cuarteles. Y yo les pregunto, ¿hoy los quieren en la calle 10 años más? Esta frase era replicada hasta el cansancio por sus seguidores, muchos de los cuales hoy están aquí apoyando la militarización del país y la permanencia del Ejército en las calles realizando labores de policía. Hoy no se vale decir que cambié de opinión. Hoy no se vale decir que no sabía en qué estado iba a encontrar el país después de recorrerlo por 12 años y criticar a los gobiernos que estaban en turno, cuya estrategia, por cierto, cabe resaltar, ahora es la misma que pretenden imponer. ¿Qué vamos a ganar los mexicanos agregándole a este decreto 10 años más del Ejército en las calles? Ya pasaron 3 y no tenemos un solo avance, un solo resultado en materia de seguridad. Las y los ciudadanos ahora se sienten cada vez más inseguros. Para muestra, basta ver lo que sucedió en Orizaba, en donde elementos de las fuerzas del orden, Marina, Sedena y Guardia Nacional, se enfrentaron con una célula delincuencial que ha tomado el control de esa zona y por más de 3 horas tuvieron secuestrada la seguridad y la tranquilidad de las y los veracruzanos. Posterior a ese evento, con el cinismo que le caracteriza al presidente de México, sale a los medios a decir que no fue tan grave. Sí, no fue tan grave para él, que vive amurallado en Palacio Nacional, o que viaja con decenas de camionetas resguardándolo. Lo invitamos a que, si la situación no es tan grave, se vaya a pasar un fin de semana a Veracruz sin escoltas y a ver qué le parece esa seguridad que tanto presume el pseudodictador consentido del presidente, el sátrapa de Cuitláhuac García. Debemos reconocer, compañeras y compañeros, que hoy no hay un plan nacional de seguridad. En el PRD estamos convencidos que un verdadero plan sería la solución y que juntos podríamos construirlo. Hagámoslo en consenso, sin colores, sometámoslo a discusión de fondo, invitemos a los expertos en seguridad, a los soldados, a los marinos, a los mandos de la Guardia Nacional, a los miembros de la extinta Policía Federal
que hoy continúan en activo en esta institución, a los colectivos de búsqueda y a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violencia en este país. Hagamos que esta Cámara de las y los diputados se abra al pueblo para que vengan a dar sus opiniones, sus vivencias, que nos digan cómo les ha ido hasta este momento con el ejército en las calles, que nos digan si están de acuerdo en que el ejército haga lo que debería estar haciendo una policía civil. Y desde estas experiencias armemos juntos un verdadero plan nacional de seguridad. La historia no miente. Si tomamos en cuenta los antecedentes que en otros países ha generado la utilización de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, las preocupaciones no deberían de ser menores. Solo los dictadores militarizan un país. Miremos a nuestros vecinos de América Latina. Las señales en nuestro país hoy son muchas. El ataque a la libertad de expresión, la persecución a las y los periodistas, la intentona por destruir a las instituciones democráticas de este país y ahora la militarización es algo que nos debe de preocupar. No queremos pensar que después de esto se le va a aparecer un pajarito chiquitico al presidente para darle instrucciones de cómo mantenerse en el poder. Reiteramos, no debemos de confundir la credibilidad y confianza que la ciudadanía tiene en las Fuerzas Armadas con la actuación que éstas puedan realizar haciendo labores de seguridad pública. Las violaciones a los derechos humanos son infinitas. Ejemplos hay muchos, y si bien es cierto, podrá decir el presidente que sucedieron en otras administraciones, debemos preguntarnos por qué hoy habría de ser distinto. Si ya todos nos dimos cuenta que la corrupción sigue presente en este gobierno, la corrupción no desapareció por arte de magia como ellos decían. Entonces, ¿por qué habrían de cambiar los resultados de tener al ejército en las calles? Construyamos mejor una Guardia Nacional Civil que sea capacitada y adiestrada por las Fuerzas Armadas en materia de combate a la inseguridad, pero que a su vez no pierdan la cercanía con la ciudadanía, que no pierdan el respeto irrestricto a las leyes que debe mantener esta policía civil, aún por encima de la obediencia jerárquica a un gobernante que se cree supremo y que no vacila en dar órdenes para liberar a famosos miembros de la delincuencia organizada cuando son detenidos, faltándole al respeto a nuestras Fuerzas Armadas. Preguntémosle al secretario de la Defensa Nacional y al secretario de Marina qué piensan de la orden que recibieron de su comandante supremo para liberar a este personaje. Preguntémosles qué piensan de la recreación de la película Mad Max que ocurrió en la Nueva Italia, Michoacán, cuando miembros de la delincuencia organizada corretearon a miembros del ejército sin estos poder defenderse, porque la orden de López Obrador son abrazos, no balazos. Otro tema que no hay que dejar pasar es, como dirían allá en mi pueblo, la repentina apuranza que les dio a las y los diputados de algunos grupos parlamentarios por sacar este tema, cuando faltan más de año y medio de estadía del ejército en las calles. ¿De dónde surge la repentina idea de alargar esta estadía? ¿Es acaso que ya se sabe que el gobierno de López Obrador seguirá fallando en esta materia? Se trata de ir generando un posible culpable para cuando se le reclame al presidente que la inseguridad cada día es más grande. ¿O será acaso que en Palacio Nacional saben que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a echar abajo ese paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional y a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que la mayoría oficialista aprobó hace 2 semanas, y entonces con esto buscan garantizar
que la Guardia Nacional siga siendo el Ejército vestido con otro uniforme? Señor presidente, asuma su responsabilidad en materia de seguridad pública y saque al país de esta ola de violencia e inseguridad en la cual nos ha sumido desde que llegó a ocupar este cargo. Queremos dejar claro, en el PRD no estamos de acuerdo con la militarización del país. En el PRD respetamos a nuestras Fuerzas Armadas y por ello no estamos de acuerdo en que se les siga exponiendo realizando labores de seguridad pública, las que por ley no deberían estar ejecutando. En el PRD creemos en la consolidación de una Guardia Nacional Civil que se forme con un debido reclutamiento por parte del gobierno federal, que logre en algún momento consolidarse como una verdadera policía encargada de la seguridad pública de nuestro país. En el PRD seguiremos peleando por la asignación de presupuesto a los estados y municipios para que puedan conformar policías estatales y municipales debidamente capacitadas, con salarios justos y prestaciones apegadas a derecho. En el PRD vamos a seguir alzando la voz para evitar la creación de una dictadura que en nada beneficia a nuestro país. En el PRD seguiremos estando del lado de las familias de las víctimas de esta inseguridad. En el PRD decimos basta de engaños, basta de mentiras, no a la militarización. Es cuanto.